Bueno, ya vamos a iniciar con esta otra entrevista. ¿Usted sabía que, por ejemplo, la presión alta y la diabetes están completamente relacionadas con la audición, con todos los problemas que tiene que ver con el oído? Resulta que hay una señora que se llama Doña Flor. Ella llegó hace poco a una campaña de salud, tiene 62 años, diciendo que la televisión ya no se escuchaba como antes. Pensó que era algo normal de la edad, pero al hacerse un examen le dijeron que su pérdida de audición estaba totalmente ligada a su diabetes, que mantiene descontrolada desde hace años. Lo mismo pasa con las personas hipertensas. Muchas no saben que su presión alta también puede dañar el oído interno. Y es que según estudios internacionales, las personas con diabetes tienen el doble de probabilidad de presentar pérdida de audición y la hipertensión también puede afectar directamente la salud auditiva. Hoy queremos hablar de esta relación, de cómo prevenir también que el oído se nos vaya apagando poco a poco sin darnos cuenta, y lo hacemos en compañía de la audióloga doctora Silvia Bonilla. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, feliz de estar nuevamente con ustedes esta mañana, antojada con los tamales también. Estamos hablando de los tamales. Cuéntenos esa clara y directa relación que existe entre la diabetes, la hipertensión con la pérdida auditiva. Es muy importante primero que recordemos que el oído tiene unas células que son las encargadas de detectar los sonidos, y esas células transmiten la información a través de un nervio para que el cerebro pueda escuchar. Entonces estas estructuras se alimentan tanto de sangre, reciben oxigenación, y también el azúcar en la sangre podría llegar a afectar el funcionamiento, la estructura y al final el cómo ellas están percibiendo estos sonidos. Entonces ahí radica la relación directa entre la presión sanguínea, porque cuando tenemos esos cambios que se eleva la presión, la irrigación sanguínea que hay dentro del oído puede tener ciertas variaciones, y esa oxigenación también se puede alterar. Entonces ahí empieza a sufrir todo lo que es el cuerpo, por así decirlo, de las células, que son las encargadas de detectar los sonidos y transmitirlos a través del nervio para que lo podamos escuchar. Como dijo Pau antes, desde ya le recordamos el teléfono, el 7008-2378, con tiempito para que usted nos envíe las preguntas y nos dé pues chance aquí, como dicen, de preguntarle a la doctora. ¿Qué pasa exactamente en el oído? Por ejemplo, si una persona diabética no controla, ¿verdad?, esta enfermedad, como en el caso de Doña Flor, que lleva años sin ponerle atención a esta enfermedad. Pensemos que la sangre es la que alimenta todas las estructuras en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos un aumento de azúcar y tenemos variaciones de azúcar en la sangre, eso va a hacer que las estructuras de las células no se alimenten correctamente, que se vayan a debilitar y que no vayan a funcionar como debería de ser. Entonces, como las células son las encargadas de detectar todos los sonidos que están en nuestro ambiente, recordemos que nosotros no escuchamos todos los sonidos por igual. Hay frecuencias graves, hay frecuencias agudas, y la combinación de estos sonidos son los que hacen que nosotros detectemos que hay un sonido a nuestro alrededor, que podamos identificar las palabras y podamos comprender lo que nos están diciendo. Entonces, al tener estos cambios de azúcar en la sangre, las células se van a ir deteriorando poco a poco, y va a hacer que al recibir esa información de sonido, la célula no funcione correctamente y no pueda transmitir el mensaje que está escuchando. Y vea qué importante esta pregunta que nos envían. A mi cuñada le dieron pastillas para controlar su presión alta. Tiene una semana de estarlas tomando. Ayer comenzó con un dolor muy fuerte y sordera en uno de los oídos. ¿Puede tener relación? ¿Es normal mientras se regula la presión? Es muy importante que cuando empezamos con la ingesta de medicamentos para controlar estas enfermedades crónicas, tengamos una relación muy estrecha con nuestro médico, porque pueden haber efectos secundarios por algunos medicamentos, pero eso no significa que vayamos a suspender el medicamento de inmediato. Tenemos que consultar con el médico tratante, ya sea para ver algunas otras opciones de medicamento que podamos ingerir, y si hay o no algún tipo de relación con la percepción auditiva. Siempre hacer la evaluación auditiva es la única que nos va a ayudar a identificar si tenemos una audición dentro de un rango normal o tenemos algún tipo de alteración. Entonces, nunca está de más también consultar con un audiólogo para hacerse la evaluación de la audición. Silvia, si en este momento nos están viendo diabéticos y también hipertensos, ¿qué les podemos decir? ¿A qué deben poner atención? ¿Cuáles son esas señales que ya les podrían indicar que está fallando el oído
por su enfermedad. Una que es muy importante que a veces dejamos pasar por alto es cuando estamos en reuniones familiares y no entendemos lo que nos están diciendo. Cuando tenemos ruido de fondo, hay varias personas hablando al mismo tiempo, o tenemos música de fondo, o está el televisor encendido, tenemos esos sonidos de fondo y queremos mantener una conversación con alguien, ahí es en donde empieza a presentarse esa dificultad auditiva. Si usted siente que no entiende o que no escucha bien en ambiente ruidoso, pero que sí escucha mejor cuando está en silencio o está solamente hablando con una persona de frente, esa podría ser una señal que muchas veces pasamos por alto de que ya se está presentando alguna dificultad auditiva. Ya después tenemos otras señales que son más evidentes, como el estar preguntando o pidiendo que le repitan las cosas, o sentir que las personas hablan como muy bajito o como murmurado. Y la típica que siempre hablamos y que es muy común en las personas con pérdida auditiva, que es el escuchar un pitito o un ruidito en el oído, que se conoce como tinnitus o como acúfeno. Y este tipo de pérdida auditiva, ¿avanza rápido, avanza lentamente, de forma silenciosa? ¿Cómo es? Qué pregunta más importante, porque este tipo de pérdidas auditivas relacionadas tanto con la diabetes como con la presión alta avanzan muy lentamente, son muy sigilosas. Entonces las personas que empiezan a sufrir dificultades para escuchar y que tienen alguna de estas condiciones crónicas, va a empezar a sentir que escucha, pero que no entiende, pero no le presta atención, y la pérdida auditiva va avanzando sigilosamente, silenciosamente. La persona se acostumbra hasta cierto punto a escuchar mal y empezamos a normalizar también el hecho de que vamos avanzando en la edad y que podría estar relacionado también con algún tipo de envejecimiento que nosotros, entre comillas, consideramos normales y que no es así. Entonces, ya después más o menos de los 50 años, y si ya usted presenta alguna de estas condiciones, es importante que nos revisemos la audición y que verifiquemos y confirmemos cómo estamos escuchando, y que a partir de ese momento empecemos un monitoreo por lo menos una vez al año. Dice otra de las televidentes: tengo 58 años, es un hombre, soy diabético y también hipertenso. Tengo unas molestias dentro del oído, como ruidos extraños. Esos ruidos extraños podría ser tinnitus o acúfeno, y esa es una de las señales que estábamos comentando, a las que le tenemos que prestar atención cuando tenemos alguna de estas condiciones, presión alta o diabetes, y nunca nos hemos revisado la audición. Es cierto que algunas personas pueden confundir ese problema de pérdida auditiva con un descuido o un despiste. De verdad no le ponen atención. Claro, y muchas veces hay personas que dicen, no, es que usted es muy despistado, usted no me pone atención cuando yo le hablo. Y es precisamente por la configuración de las células dentro del oído. No todas las células se dañan por igual, y entonces eso hace que nosotros tengamos mayor dificultad para escuchar algunos sonidos en específico. Generalmente son los agudos, que son los que le vienen a dar sentido a las palabras, o que vienen siendo, por ejemplo, el timbre del teléfono o el timbre de la casa, ¿verdad? Que son muy aguditos. A veces también puede estar relacionado con el timbre de la voz de las mujeres o de los niños. Entonces eso hace que la persona tal vez escucha, pero se quedó como pensando, o a veces tiene que pedir que le repitan, o a veces las personas perciben como que es muy distraído. Entonces por eso las personas lo dejan pasar y dicen, no, no, es que él es así o ella es así. Pero en realidad tenemos que confirmar cómo está nuestra audición, porque yo sé y conozco de primera mano que hay muchas personas que no se han hecho nunca una evaluación auditiva y que tienen 40 o 50 años. Y a eso iba, ¿cada cuánto una persona hipertensa o diabética debe realizarse un examen de audición? Como todos los controles de salud, deberíamos de hacer un control auditivo por lo menos una vez al año, o en el momento en el que empecemos a presentar estos síntomas o estas señales de que está pasando algo en nuestra audición y que no estamos desempeñándonos auditivamente como debería de ser. Entonces, si usted nunca se ha hecho una evaluación auditiva, este es el momento para que se lo haga. No duele, es súper rápido, y eso nos va a ayudar a ir comparando año con año cómo va escuchando y detectar a tiempo cuando se presenta una dificultad auditiva que ya vaya a ser significativa para la comunicación con otras personas. Nos dice esta señora: soy diabética y mi oído izquierdo me duele a cada rato, y meter a la piscina también me infecciona, escucho un pito siempre. La diabetes en este caso podría ser uno de los factores de la pérdida auditiva. Sin embargo, no olvidemos que también pueden haber otros factores, se pueden presentar otros factores como acumulación de cerumen, como infecciones en el oído. Entonces siempre la revisión va a ser muy importante, y nosotros en la revisión lo que hacemos es empezar a revisar desde la parte más externa hasta la parte funcional de las células
células ciliadas dentro del oído. Entonces, en la consulta vamos a hacer paso por paso cómo está funcionando todas estas estructuras para captar el sonido, para poder entender qué es lo que estamos escuchando. ¿Y qué tan común, Silvia, tan frecuente es que los adultos mayores lleguen tarde a esa consulta porque creen que esa pérdida auditiva es propia de la edad y no más bien porque son diabéticos o hipertensos? Quisiera decir que no es tan frecuente, pero la verdad es que el 100% de las veces llegan cuando ya la audición está en un nivel en donde la comunicación es inexistente o es complicada, y esto viene a generarnos aislamiento y depresión en el adulto mayor por una pérdida auditiva que se viene presentando por años. Los estudios científicos indican que cuando una persona ya empieza a sentir estos síntomas de pérdida auditiva, le toma hasta 5 años para hacerse la evaluación auditiva y otros 5 años para empezar con la rehabilitación auditiva. Y más bien nosotros tenemos que detectar a tiempo cuando estamos escuchando mal, porque así evitamos deterioro cognitivo, porque el cerebro es el encargado de que escuchemos y de procesar esa información, y también vamos a evitar el aislamiento y la depresión en los adultos mayores. ¿Y hay alguna edad en donde este riesgo puede aumentar para este tipo de pacientes, verdad, diabéticos e hipertensos? Generalmente a los 50 años es cuando empezamos a ver un riesgo ya más relacionado con la diabetes y con la presión arterial. En Costa Rica tenemos una alta incidencia de estas dos condiciones, así que en el momento en el que usted ya la diagnostican con diabetes o con presión alta y empieza a tomar sus medicamentos para controlarlos, lo ideal es que hagamos la evaluación auditiva para empezar entonces a hacer un control y un seguimiento. Y precisamente, ¿qué tratamientos o intervenciones existen para ayudarles a estas personas, no sé, si a detenerla, a controlarla, a mejorarla? Podemos detener el deterioro o el avance de esta pérdida auditiva. Podemos empezar con estimulación auditiva, con el uso de prótesis auditivas. Esto todo va a marcar la diferencia en cuanto a cómo el cerebro se mantiene en su condición de alerta para estar recibiendo esa información y estar procesando toda esa información. Entonces, cuando ya usted le identifican esas condiciones o estas enfermedades crónicas que la mayoría de los costarricenses padecemos en algún momento de la vida, ya tenemos que consultar con el audiólogo, hacer la evaluación auditiva, y el audiólogo, dependiendo del nivel de audición y de los hallazgos que tengamos en la consulta, pues vamos a dar las indicaciones en cada uno de los casos. ¿Y todos estos dispositivos también pueden funcionar de la misma manera para los hipertensos y los diabéticos? Sí, correcto. El audífono funciona compensando el volumen que las células no están captando. Sin embargo, al yo mantener estimuladas tanto las células con el volumen que no están captando por sí mismas, como también estimulando el nervio y el cerebro, va a marcar la diferencia en cuanto a la rehabilitación auditiva. Hay personas que dicen, no, apenas estoy empezando con la pérdida de audición, todavía escucho bien, todavía no veo la necesidad de empezar con el audífono. Sin embargo, científicamente ya está demostrado que en el momento en el que se identifica una pérdida de audición y en la gráfica audiométrica yo veo que necesitamos un mayor volumen para estimular esas células, ese es el momento para empezar la rehabilitación, la estimulación, y lo que va a marcar la diferencia en cómo usted se va a sentir con los audífonos. Audióloga Silvia Bonilla, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la revista. En pantalla usted está viendo los números de teléfono y el contacto en redes sociales para que la localice. Gracias. Muchas gracias. 8:52, vamos a una pausa, ya regresamos a la revista.